Muy buenos días, colegas congresistas. Hoy día hemos citado esta sesión extraordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, jueves 1 de febrero, con una agenda muy específica, coordinada con varios de ustedes, sobre temas relevantes para los propósitos de trabajo legislativo, de control político y representación del Congreso, y de manera particular de esta comisión. Quisiera dar la bienvenida y saludar la presencia de la congresista Tania Bariona, del congresista Carlos Tubino, del congresista César Villanueva, de la congresista María Elena Foronda. Estamos verificando el quórum correspondiente y nos falta un congresista con el que pudiéramos hacer el quórum para poder instalar la reunión. Quisiera dejar constancia de que las congresistas Tamara Limborgo Guerra, Patricia Donaire Pasquel, María Melgarejo Paucar, Juan Carlos del Águila, Glider Xinagua Huazanga, han presentado, juntos con el congresista Olaechea, han presentado su licencia respectiva para la reunión de hoy. En ese contexto, si teníamos 6 congresistas, podíamos hacer el quórum, pero de Secretaría Técnica me informan que se han comunicado con los demás congresistas que no han presentado licencia y no confirman la presencia de ninguno de ellos. Entonces no hay el quórum correspondiente. Quisiera, sin embargo, para informe de los congresistas presentes, a fin de que su participación y también su presencia responsable en esta sesión extraordinaria no quedara sin el aviso correspondiente. El día de hoy habíamos planteado como materia de agenda la realización de control parlamentario sobre acciones adoptadas por entidades de la administración estatal respecto a preocupación y malestar de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial del departamento de Ucayali por posibles efectos adversos de la Ley 30723, ley que declara de prioridad de interés nacional la construcción de carreteras en zona de frontera y el mantenimiento de brechas carrozables en el departamento de Ucayali, la cual afectaría derechos y áreas naturales protegidas. Y en segundo lugar, como ustedes saben, también se ha dado a conocer a través de medios de prensa internacional el informe del Ministerio de Salud sobre la situación de salud en la cual se encuentran los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, conocido como PIASI, de la Reserva Territorial Cuba-Pacori, Nahua, Nanti y otros, ubicados en los departamentos de Cusco y Ucayali, ante la presencia de mercurio en sus organismos, metal tóxico que tendría como procedencia actividades extractivas, ¿no? Al respecto, debo informar que he sostenido una reunión prolongada ayer con el ministro de Salud y todo su gabinete. Él nos ha expresado y nos ha dirigido una carta que no quiero dejar de leer por la cordialidad. Además ha señalado que en esta sesión no estaría, pero que tiene en plena disposición y ha instruido al nuevo director de la estrategia de metales pesados para que puedan dar atención al tema de nuestra preocupación. El ministro Abel Hernán Salinas manda el oficio 101 que señala lo siguiente: señor Arana Marco Antonio, presidente de la Comisión, asunto participación en la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y responder la invitación a la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Congreso de la República, que se llevará a cabo el día jueves 1 de febrero del 2018 en la sala de sesiones número 1, el edificio Víctor Raúl Laya de la Torre, a las 9 de la mañana. Al respecto, ofrezco a usted mis excusas por no participar en la mencionada sesión debido a compromisos asumidos con antelación. Sin otro particular, es propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi especial consideración, ¿no? Sin embargo, también se había cursado citación correspondiente a los ministros del sector ambiente, a la señora ministra Elsa Galarza, con
Contreras. No hemos recibido... ¿Dónde está? La ministra ha remitido el oficio número 56, dirigido a la presidencia de la comisión, señalando que lamenta informar que no le será posible participar en esta ocasión por compromisos propios de mi cargo asumidos con antelación. Sin otro particular, se propicia la ocasión para expresar muestras de especial consideración. Acaba de llegar en este momento el oficio 040 del Ministerio de Cultura, que también señala que debido a compromisos asumidos con antelación no será posible asistir a la reunión programada para el día jueves. Firma Alejandro Neira, ministro de Cultura. Y no hemos recibido respuesta del ministro de Transportes, de Bruno Yufra. ¿O ha ingresado alguna documentación del ministro Yufra, que también fue citada? Bueno, entonces, de los tres sectores de gobierno que han sido citados a la reunión, a la sesión extraordinaria, han excusado su participación la ministra del Ambiente, el ministro de Cultura, y no se ha tenido respuesta de las razones de la ausencia del ministro Yufra, lo cual en realidad desde la presidencia lamentamos la actitud de falta de disponibilidad de estos ministros. Haremos las gestiones correspondientes y la indicación correspondiente también a la presidencia del Congreso, por cuanto se hicieron las coordinaciones verbales correspondientes y también las comunicaciones oficiales. Debo informar además que se ha ingresado por mesa de partes del Congreso de la República la iniciativa legislativa de la congresista Tania Pariona pidiendo la derogatoria de la ley 3723, ¿no? Lo mismo que se ha ingresado también desde la bancada del Frente Amplio una iniciativa legislativa en ese propósito para que pueda ser agendado por las comisiones correspondientes y siga el trámite regular correspondiente en el Congreso de la República. Sí, colegas congresistas, sabiendo que no hay el quórum correspondiente, que no vamos a poder instalar la comisión, pero si hubiese alguna intervención, alguna pregunta o aporte que se quisiera hacer, igual la tomamos en consideración. Congresista Tania Pariona, congresista Foronda, tienen el uso de la palabra ahora. Muy buenos días, presidente, así como a los colegas que se han dado un tiempo para asistir a esta sesión extraordinaria, que además tiene un tema de suma gravedad, porque hay que decirlo así, es un proyecto de ley que ha sido derogado por el Congreso de la República y que tiene consecuencias lesivas para los pueblos indígenas que habitan en la región de Ucayali, especialmente pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Yo quiero, presidente, en primer lugar llamar la atención por la ausencia o la inasistencia de parte de los tres ministerios citados, Ministerio de Cultura, Ministerio del Medio Ambiente y Transportes. Eso nos indica que no hay una responsabilidad y compromiso con el tema. Me parece que incluso tener un documento recibido a pocos minutos de iniciar la sesión es lamentable, porque las comunicaciones se hacen previa a la sesión en sí misma para coordinarnos la hora y la asistencia garantizada. Pero también el autor del proyecto de ley tendría que estar en la sesión, además siendo el señor Ushinawa, miembro de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, puesto que es el autor del proyecto de ley, para dar cuenta y explicar, porque él tiene un sustento y un argumento que intenta decir más bien que este proyecto de ley no va a atentar con ningún derecho a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y de contacto inicial. Pero nosotros sabemos y tenemos vasta opinión de sectores ministeriales que dieron en su momento
con opiniones desfavorables a esta iniciativa, pero también la comunidad internacional se ha pronunciado al respecto. La relatora especial de los derechos de los pueblos indígenas, la señora Vicky Tauli Corpus, ha emitido un pronunciamiento al respecto, así como la Defensoría del Pueblo. A mí realmente sí me llama muchísima la atención que el tema no sea de prioridad, siquiera para los distintos sectores ministeriales que involucra la implementación, dado la promulgación de esta ley. Sin embargo, también, presidente, debo anunciar que nosotros hemos presentado ya el proyecto de ley con el número 2354, que justamente deroga la ley 3723, pero además declara de prioridad e interés nacional las áreas naturales protegidas y los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial de Ucayali y Madre de Dios. Presidente, sé que no hemos abordado todavía el proyecto de ley sobre carreteras en Madre de Dios, pero es una otra iniciativa que tiene la misma intención y estaría afectando reservas naturales, áreas naturales y, por supuesto, a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Esto significa, presidente, que la prioridad son los pueblos. La carretera en contexto de Amazonía, especialmente donde están ubicados estos pueblos, no es la carretera, es la vida, la continuidad y la existencia de estos pueblos que están altamente vulnerados y que no han desarrollado siquiera un sistema inmunológico, y la presencia de terceros y de una carretera estaría atentando contra sus vidas. Entonces, eso, presidente, concretamente, yo agradezco la atención. Gracias, congresista Pariana. La congresista María Elena Foronda y luego el congresista Carlos Tubino. Gracias, presidente. Saludar a los colegas congresistas presentes. Lamentar la ausencia de muchos que, al parecer, este tema es un tema menor, es un tema que políticamente no es muy redituable para algunos, pero es un tema de urgencia y de derechos, de ejercicio de derechos de las comunidades y de los pueblos. En este sentido, señor presidente, yo considero de que deberíamos no solamente hacer una solicitud reiterativa a los ministros que tienen una responsabilidad directa, sino también ver algunos mecanismos que como congresistas nos corresponden en nuestras labores de fiscalización y de control al Ejecutivo, porque esto es una grosera omisión de funciones, al haber permitido que llegar al extremo que pueblos indígenas en aislamiento voluntario se estén poniéndose en riesgo sus vidas con la aceptación de proyectos de ley que están dándose de una manera también distorsionada desde el Congreso de la República, utilizando una mayoría aplastante que contradictoriamente, por un lado, trata de generar iniciativas legislativas de desarrollo económico sin tener en cuenta el tema ambiental, pensando que el tema ambiental es un tema solamente de un grupito de ONGs, cuando es un tema de desarrollo vital para el país. No voy a abundar sobre la legislación y los compromisos internacionales, pero yo creo que también una estrategia debería ir a ese nivel. No solo Naciones Unidas, sino también tenemos organismos como la propia OCDE que da recomendaciones sobre este tema de protección, como el tema del incumplimiento de los acuerdos en las consultas previas a los pueblos. Pedirle, señor presidente, y ya lo hemos hecho y estoy seguro que los demás colegas nos van a apoyar, que se pudiera agendar el dictamen cuando esté terminado de la ley 1344-2016, que es ley para la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial y de áreas naturales protegidas en el proceso de evaluación, diseño, desarrollo e implementación de proyectos de infraestructura, que fue presentada desde el año pasado y que todavía no está agendado. Porque consideramos que esta sería una forma de poder ir frenando las intenciones de gente inescrupulosa, que lo que ve en el bosque es simplemente madera, de petroleras, de mineras, que bajo el supuesto afán de desarrollo lo único que están haciendo es destrozando la biodiversidad y la vida y los derechos de quienes ahí lo habitan. Entonces sugería en concreto, señor presidente, volver a insistir para una convocatoria, quizás ya cuando empiece la legislación, y en segundo lugar, ver qué otros mecanismos que como Congreso desde la Comisión podemos activar. Gracias, presidente. Gracias, congresista Foronda. Tiene el uso de la palabra el congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, concuerdo
porque la agenda del día de hoy tiene temas que son temas importantes de debate. Y digo que son temas importantes de debate porque no podemos conducirnos en ninguna posición extrema. ¿Y a qué me quiero referir? Hoy día, en las zonas fronterizas, por ejemplo, de la región Ucayali, que son más de 500 kilómetros, ¿qué es lo que se vive? Se vive el abandono del Estado, se vive la miseria, se vive la desnutrición crónica. Y todo esto originado ¿por qué? Por el aislamiento. A mí me hubiera gustado que cuando se hable de la persona que tiene todo el derecho de fundamentar las consideraciones para que no se haga ningún camino, ninguna carretera, nunca los escucho defender la conectividad aérea. Y la conectividad aérea en el Perú es, mira, casi inexistente. Hoy día, vamos, por ejemplo, en la región Ucayali, a las principales pistas de aterrizaje de los distritos que se encuentran en zona de frontera, ninguno tiene una pista de aterrizaje como corresponde. Y andamos peleando en el Ministerio de Transportes para que se dé prioridad a ese tema. Y estudios para acá, estudios por allá, y sigue la falta de conectividad. Y entonces, ¿qué más vivimos en esa zona? Se vive las consecuencias de ONGs que no son peruanas, que son extranjeras, que llegan a las zonas de frontera a agudizar contradicciones. ¿Y qué contradicciones son las que agudizan? Agudizan las que a ellos les conviene. O sea, ellos vienen a defender sus intereses y tienen toda la razón de defender sus intereses y tienen toda la libertad para hacerlo. Pero comienzan a subvertir el orden. ¿Y qué cosa es lo que hacen? Ellos van justamente y buscan, desgraciadamente, las comunidades nativas, les falta nivel de educación y ellos lo buscan para agudizar sus contradicciones y para defender sus intereses, los intereses del primer mundo. ¿Cuáles son esos intereses? Ellos viven en sociedades de bienestar y acá quieren la intangibilidad de los bosques. La intangibilidad de los bosques solamente genera miseria y pobreza. Acá lo que se tiene que buscar es el desarrollo sostenible, porque no hay derecho que, por ejemplo, tengas árboles que se encuentran en la zona que pueden ser explotados racionalmente con reforestación y hay que dejarlos morir mientras la gente muere de apendicitis en esos lugares. ¿Y por qué mueren de apendicitis? Porque no hay ningún médico que quiera ir y estar desconectado del mundo. No quieren ir los maestros, no hay educación y las mismas comunidades nativas viven una contradicción. Ellos quieren que sus hijos vayan a la universidad, me parece excelente. Ojalá se visitara la universidad Nopoqui en Atalaya, vayan a verla, lo que es una universidad bien puesta, intercultural, que debía ser un ejemplo para toda la Amazonía en el Perú. Sin embargo, la quería cerrar en Sunedo, hemos estado peleando ahí. Y se ha logrado que esto comience a superarse porque la estaban tratando a esa universidad como si fuera una universidad del Chifa, de los Altos de un Chifa. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos este proyecto que presentó el congresista Uchiniagua, que es un proyecto de ley que tampoco hay que exagerar. Entonces, todas esas ONG les ha caído pues, del cielo este proyecto de ley, porque justifican hoy el dinero que reciben del exterior haciendo un bullying a ese proyecto de ley. Ese proyecto de ley es un proyecto de ley declarativo que debe permitir, no obliga a nadie, es un proyecto de ley que debe permitir la reflexión sobre los temas que suceden en frontera. Entonces habrá gente que se opone al tema, que le sirve que pongan sus consideraciones con relación al tema, pero la falta de conectividad tampoco es la solución. Entonces, acá la congresista Foronda es testiga de que cuando trabajamos la ley del desarrollo sostenible de la provincia de Purús, la consensuamos. Yo no tengo nada que ver para comenzar con este proyecto de ley, pero sin embargo he sido difamado.
difamado por todas esas ONGs. Me han dicho la vela verde por relación al proyecto de ley. ¿Qué tengo que ver yo? Yo me he enterado como se me ha enterado usted de ese proyecto de ley. Yo no lo conocía. No soy parte de la Comisión de Transportes. Ese proyecto de ley fue a la Comisión de Transportes. No tengo absolutamente nada que ver con ese proyecto de ley. Sin embargo, se me vino todo el mundo encima. Tu vino debe ser esto, que el otro, que no sé qué, que no sé cuánto. No tengo nada que ver. Pero sí creo que es un proyecto de ley que recoge toda una inquietud que hay de todo un sector de la ciudadanía, que sí lo respeto y que todos debemos respetarlo. Son los que están haciendo fronteras vivas. Son esa gente que se ha atrevido a no estar en la comodidad de las grandes ciudades acá en el Perú y van a hacer fronteras vivas. También hay que escucharlos. Entonces, acá se saca siempre el as bajo la manga de las poblaciones no contactadas. Muy bien, esto me parece muy bien, pero también, ¿por qué no hablamos de esos peruanos que están ahí sufriendo las consecuencias de la falta de conectividad? De ellos también tenemos que preocuparnos. El segundo punto de agenda, que me parece muy importante, es el tema de la presencia de mercurio. Y por supuesto que hay comunidades, yo mismo las he ido a visitar en la región Ucayali, que viven este problema. Y todavía, a pesar de que todo esto ha llegado a más alto nivel, el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, no ha podido determinar el Ministerio de Salud qué cosa es lo que está pasando con esa gente. Y entonces, vamos a decir, la empresa en el gas que ve el gas de camisea dice que ellos no son los emisores de mercurio. Entonces, ¿de dónde sale esto? Porque tampoco se puede permitir que estas comunidades sigan siendo afectadas. Entonces, yo sí creo que acá deberían estar los ministros para que nos respondan qué se está haciendo por esta gente. Y entonces yo sí creo que el ministro de Salud debe asumir su responsabilidad en este tema, y a esta comisión y también a la Comisión de Salud del Congreso deben dar cuenta qué cosa es lo que se está haciendo y no dejarlos abandonados y que se sigan contaminando esas poblaciones. Es lo que yo tengo que decir hasta el momento, pero mi protesta a toda esa gente que me tira palo sin ningún fundamento. Y reitero lo siguiente, en la región Ucayali, que es lo que me defiende, no tengo un sol invertido mío. Nunca he ganado un sol de actividad maderera, nunca he vendido un palo de escoba. Nunca he ganado un sol. Que me venga alguien en la región Ucayali y diga si yo he vendido un caramelo en la región Ucayali. Toda mi actividad es actividad representativa que me corresponde defender los intereses del pueblo ucayalino, no de un sector, de todos. Gracias. Gracias, congresista Tubino, congresista César Villanueva, y con esta intervención voy a tomar ya las conclusiones, pues no podemos instalar la sesión extraordinaria. Pero no hay un debate, bueno, no hay sesión instalada, ¿no? O sea, más bien yo quisiera que aprovechemos el tiempo. Bueno, luego el congresista César Villanueva le concede una intervención. Dos interrupciones a la congresista Parione, a la congresista segunda interrupción, pues vamos a terminar la reunión. No hay un debate abierto, bueno, hay sesión instalada. Gracias, congresista Tania. Gracias, congresista Villanueva. Yo realmente, presidente, quedo, por supuesto, insatisfecha porque no tenemos una sesión instalada como debiera ser para debatir. Y eso, creo que tenemos todo el derecho y el deber de poner sobre la mesa todos los argumentos jurídicos, técnicos, incluso de carácter ambiental y en materia de derechos de pueblos indígenas, que develen si es o no pertinente una medida legislativa como la que hoy está en discusión, este proyecto de ley de carreteras en Ucayali, especialmente en zonas de frontera. El congresista Tubino, y con todo el respeto, porque por supuesto el congresista ha acompañado incluso en la gira que hizo el Papa en el Perú, hay que escuchar un poco al Papa. Creo que el Papa ha sido contundente y clarísimo en su mensaje en llamar la atención a los peruanos y a la comunidad internacional para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, porque no es población como nosotros imaginamos, no es población urbana, no es población que come lo que nosotros comemos, son poblaciones que viven en la Amazonía profunda, su dieta alimenticia es otra,
su manera de relacionarse y convivir con la naturaleza y el bosque es totalmente distinta. Creo que hay necesidad, hermanos, que en el Perú se conozca la situación de vulnerabilidad en la que viven los pueblos indígenas en el aislamiento voluntario. Por supuesto que nadie está en contra de la conectividad para la población que requiere servicios básicos y la presencia del Estado. Pero en este caso en particular estamos hablando de una población muy específica que tiene características diferenciadas. Y no solo hay en Perú, hay en Brasil, hay en Venezuela, hay en Ecuador, y son pueblos que ya tienen una legislación, hay una ley de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Lo que no tenemos, presidente, es una política nacional y estrategias de protección y herramientas que permitan atender y considerar, porque son pueblos que habitan ese territorio, que habiten otros ciudadanos como nosotros, que comen y viven y necesitan servicios básicos. Por supuesto que las hay, pero hay que considerar, no porque son minoría, las vamos a excluir y no las vamos a considerar en proyectos de esta naturaleza. Yo quiero proponer concretamente, presidente, que en la primera sesión ordinaria pueda agendarse el proyecto de ley de derogatoria y que tengamos los parlamentarios en colocar sobre la mesa toda la argumentación. Vista de cual forma, pero pongámoslo y podamos dar un voto consciente sobre lo que estamos legislando. Eso sería mi pedido concreto, presidente, que podamos poner en debate en el momento que corresponda. Sé que hoy no compete, pero yo solicito que el proyecto de ley que propone la derogatoria de la ley 3723 sea agendada en la primera sesión ordinaria que tengamos. Gracias. Sí, en realidad hay que hacer los trámites previos para que el proyecto sea decretado a esta comisión. Mientras no sea decretado a esta comisión, ciertamente desde la presidencia veremos el tema, pero mientras no sea decretado a la comisión no podemos verlo en la comisión. Entonces vamos a hacer las coordinaciones correspondientes con la vicepresidencia del Congreso. Una congresista Foronda tiene... Rápidamente. Nosotros estamos en un Estado de Derecho. Les guste o no, existen normas. Y las normas ambientales están basadas en principios y también en acuerdos internacionales que nadie, ninguna persona, incluyendo el Congreso de la República, puede violentar. Y una de ellas es el Convenio 169, que adquiere rango constitucional en el momento de reconocer los derechos de consulta previa a los pueblos indígenas y a los de aislamiento voluntario. Y a mí me parece, con el perdón, demasiada soberbia evaluar los temas solo de nuestra visión citadina y desde nuestra visión urbana. Eso es no reconocer los conocimientos ancestrales que los pueblos tienen, porque si hay alguien que tiene conocimiento son esas comunidades. Si hay alguien que se han sabido adaptar al cambio climático son esas comunidades y esos pueblos. No son un grupo de personas pintarrajeadas a los que pobrecitos tenemos que ir a salvar, no es así. Saben manejar su territorio, saben manejar sus recursos, saben ordenarlo. Son culturas milenarias que por años han vivido en paz. Y lo único que están pidiendo es que se les consulte. Y eso tiene que ser previo a cualquier aprobación de proyecto. Incluso antes de debatirse acá en el Congreso. Tiene que ser debatido con las comunidades y pueblos indígenas. Porque es muy fácil hablar en nombre de los pueblos y no escucharlos a ellos directamente. ¿Qué derecho tenemos nosotros? Solamente el de representación, cuando esas comunidades tienen también el derecho de poder expresarse. ¿O a quién le quita el sueño el poder cerrarle las puertas a esas comunidades y a los pueblos indígenas? Los pueblos indígenas en el ámbito voluntario están reconocidos por ley y por lo tanto tienen un tratamiento legal específico. Por lo tanto tienen un nivel de vulnerabilidad que los pone en riesgo y no es como nosotros que estamos aquí. Yo considero, señor presidente, para no extender porque no estamos en debate, que hay que tener la mirada integral. Nadie está diciendo que la selva se quede tal y como está prístina, ¿no? Ojalá que fuera así, yo sí creo en eso, sin que esto signifique un desarrollo sostenible. Lo que se está haciendo con esta ley del congresista Ushunyawa es abrir las posibilidades para que con trochas, carros sables ingresen sobre reservas territoriales, áreas naturales protegidas, pueblos indígenas en contacto inicial. No es cualquier cosita, no es que vamos a ponerle una carreterita para que salgan sus productos, no, están violando sus medios de vida, de reproducción,
de producción que son distintos a los nuestros, que eso es algo que nosotros no podemos permitir. No es estar digitados a favor de una ONG internacional, como acá se quiere utilizar como argumento que es absolutamente falaz. Lo que se quiere es defender los derechos de los pueblos, más si estamos en una comisión de pueblos. Y yo creo, señor presidente, que estos son los argumentos para reiterar, una vez más, la necesidad de abrir un debate público. Sería interesante saber qué opina la OCDE, sería interesante saber qué opina la OIT, sería interesante saber qué opinan los TLCs firmados desde el Perú con los otros gobiernos internacionales, para que vean ahí cómo también esto es ratificado por la propia Naciones Unidas. Por lo tanto, nosotros no somos una isla, sino hay normas, y esas normas las tenemos que cumplir, nos guste o no. Hay leyes que se tienen que cumplir, y no es yo soy el empresario y yo hago aquí lo que me venga en gana. Este territorio no se regala. Para algunos vendepatrias seguramente querrán venderlo, pero para los que somos peruanos debemos defender nuestro territorio, biodiversidad y derechos. Para eso estamos legislando. Congresista, no estamos en debate, pero le pide una interrupción el congresista Tubino y sería la última, porque no estamos en debate. Muy rápidamente, muy rápido. Acá se ha hablado del Papa, para comenzar. El Papa ha dicho también, aparte de lo que ha mencionado la congresista Pariona, también ha dicho, el cuidado de la biodiversidad no debe llevarse a tal nivel que termine perjudicando la vida humana. Y es un tema, con otras palabras, pero básicamente a eso se ha referido. Yo tengo el texto completo sobre eso. Entonces, y hoy el aislamiento lo que está produciendo es justamente la destrucción de la vida humana. La gente muere de apendicitis hoy día en Purús, de apendicitis. No hay un solo cirujano en la provincia más grande del Perú, más grande que la región Tacna, no hay un cirujano. Si uno no puede evacuarse a Brasil, muere. Y si hay un avión, lo podrá sacar a Pucallpa. Y por otro lado, el convenio 169, efectivamente existe la consulta previa, pero no pues para un proyecto de ley declarativo. Para hacer carreteras en el Perú no se necesitan leyes, para hacer caminos necesitan leyes, se necesita una decisión del Poder Ejecutivo, le pone el presupuesto y se acabó. Y se hace se hace la obra. Pero yo quisiera preguntarle a la congresista Foronda cómo hace para hacer consulta previa a las poblaciones no contactadas. O sea, suena bien bonito hablar y decir una serie de cosas, dice que la consulta previa que hacer a las poblaciones no contactadas. Si no son contactadas, ¿qué consulta previa va a hacer? Por favor, o sea, no hay que hacer populismo. Evitemos esto, debate, no estamos en debate y le pido al congresista César Villanueva que con la ponderación que siempre le caracteriza y el conocimiento del tema amazónico también pueda ayudarnos ya a ir terminando esta reunión. Congresista Villanueva. Gracias, presidente. Efectivamente, no pierdo ni perderé nunca la paciencia amazónica, ¿verdad? Y la ecuanimidad. Presidente, esta ley, la 3723, tiene una virtud: poner en el tapete la discusión del tema amazónico. Acertada o desacertada, vamos a ver cuál es la esencia de esto, pero lo central es que pone en el tapete la discusión del más del 60% del territorio nacional acá en el Perú. Entonces, aquí lo que juegan es el sentido común de varias cosas. Cuando congresista Oshiñawa presentó esta propuesta de ley, la propuesta de ley yo la apoyé porque era el planteamiento original, que después ha quedado de una redacción un poco diferente, porque había que mejorar las carreteras existentes en la Amazonia, tanto en lo que es selva baja como en lo que es selva alta. En tanto es un territorio donde
construcción de carreteras asfaltadas es mínima en relación a todo el resto del país. Y por lo tanto el deterioro de cada metro de carretera es fuerte y casi cada año hay que hacer otra vez la carretera que se construyó. Entonces, ¿por qué no es fácil hacer carreteras asfaltadas en la selva? Porque el sistema para hacer carreteras tiene un fundamento, un reglamento, un protocolo hecho para la costa o para las zonas andinas más ligadas a una interrelación urbana. ¿Por qué? Porque tiene que justificarse un volumen importante de tráfico de carga y pasajeros que se llama transitabilidad. Y en este tipo de carreteras de la selva no califica nunca una carretera para ese nivel de transitabilidad. Entonces, una primera falla de ver que las leyes que se pueden aplicar con buena intención desde una perspectiva de visión centrista de Lima no es aplicable a las regiones en el país. Y particularmente el tema de la Amazonía. Entonces, carreteras, por ejemplo, para unir la Amazonía de la zona de Loreto hacia la costa, que es una necesidad de integración nacional, necesitamos la conectividad. Esa conectividad, lo ha dicho en parte congresista Tuy, ¿no? Hay diferentes formas de hacerlo. La conectividad aérea es una de ellas, que hay que impulsarla y el Estado tiene que entrar a ver los mecanismos de cómo ayuda a tener una red de apoyo o de incentivos para tener una red aérea por toda la Amazonía, que no la tenemos. Lo segundo es ver las formas de conectividad a través de mecanismos que impacten en lo menor posible el tema ambiental, que es el tema del tren, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero el tren no se hace porque inicialmente tiene un alto costo y obviamente también se necesita los mecanismos de evaluación económica para que eso suceda, pero puede suceder, porque desde la Amazonía hay una riqueza inmensa. Y podríamos ir viendo diferentes cosas donde la interrelación de una comunicación multimodal, que puede ser aérea, fluvial y complementada con terrestre, allí donde se puede. Entonces, hay zonas en la selva donde tú puedes sí hacer las carreteras, y eso hay que hacer la carretera, donde no impacte social y ambientalmente. Esa claridad le falta a este proyecto. Cuando generaliza la construcción de carreteras, generaliza de una manera tan amplia que efectivamente causa temor en las zonas donde el tema ambiental es altamente frágil y mucho más el tema social más frágil todavía, especialmente los contactados o semicontactados y aún los que ya están más o menos integrados a una situación ya más urbana. Entonces, si nosotros empezamos a entender la Amazonía en esa dimensión, es por supuesto que tenemos que modificar o derogar esto si es que no se entiende que es así, porque una cosa general causa daño, pero por lo menos ha causado el impacto positivo de discutirlo ahora. Hoy día no es el debate, estamos poniendo simplemente algunos elementos centrales. Entonces, yo creo que la ley tal como está, no va. La ley o se hace las precisiones correspondientes, ¿no?, para liberar de riesgo a estas zonas que nos preocupan, o
finalmente su derogatoria será el camino. Pero lo fundamental es cómo entendemos la Amazonía, porque la Amazonía tampoco se puede entender por los extremos. Por la falta de visión, no es un tema ni siquiera presupuestal, por la falta de visión de cómo se maneja la Amazonía, estamos perdiendo miles de millones de fondos de la cooperación internacional y de mecanismos financieros internacionales para articular programas de desarrollo, por ejemplo, en el tema forestal. En el tema forestal, donde las propias comunidades sean beneficiarias del uso, de la producción, la comercialización de estos productos forestales. Pero por no entender ese esquema, el sistema de concesiones forestales ha variado de tal manera de que hay concesiones para las empresas, pero no hay concesiones para las comunidades nativas. Hay ciertas limitaciones. Entonces, yo creo que juntando los esfuerzos y la pasión del congresista Tubino por la Amazonía y la pasión de mis dos colegas congresistas, podemos encontrar una fórmula de planteamiento estratégico para la Amazonía, donde tengamos este cuidado de lo que es inherente a la esencia amazónica, que es el tema ambiental. El día que el tema ambiental de la Amazonía se destruya, sencillamente estás destruyendo toda la vida del país. No es que estés destruyendo una cosa. Entonces, hay que mirar las cosas con la tranquilidad y la serenidad. Hay en los dos buenas intenciones. Lo que falta es articularnos, y esta Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos creo que es el escenario ideal para eso. Pero, termino con esto, presidente, quienes más debieran de estar acá, aparte obviamente de los congresistas que formamos parte de esta comisión, es la ministra del Ambiente. La ministra del Ambiente no entiende la Amazonía. No sé si ha ido a la Amazonía a darse un paseo o no la entiende en la profundidad, porque estos mismos conceptos, ¿no es cierto?, las rechaza y hace que supuestamente la promoción de inversiones que se quiere hacer dentro de estos, ¿no es cierto?, hace que se ahuyente y haya un rechazo cuando ni siquiera las áreas naturales protegidas tienen un mecanismo que hoy día es ley, hoy día tiene que cumplirse, ¿no es cierto?, tiene un mecanismo para defender cuando se quiere hacer los planes maestros. Por eso es que aterra la posibilidad de un proyecto generalizado, que dice, ¿es de interés nacional? Claro que es de interés nacional cualquier mecanismo de desarrollo, pero es un mecanismo que cuide, ¿no?, el equilibrio social, el equilibrio ecológico y el derecho a las comunidades a opinar. Es un ambiente, por ejemplo, donde ya no es especulación si se hace algo allí, cómo va a afectar o no va a afectar, sino que ya se ha hecho, no es especulativo, sino objetivo. El tema del oleoducto norperuano, por ejemplo, ha afectado a las comunidades nativas terriblemente, ha contaminado las aguas de cientos de comunidades nativas, y el Estado no ha podido entrar hasta el día de hoy a resolver el problema del agua contaminada, a pesar de tener 3 decretos de urgencia para entrar a trabajar sobre eso con presupuestos aprobados. Entonces, crea, con un Estado que es débil en función a su mecanismo, crea entonces la posibilidad del temor, de la sospecha, de la especulación, de que esta ley no funciona tal cual está. Entonces, las opciones son, o la derogas, ¿no?, o la modificas sustancialmente para dejar precisado dónde sí puedes hacer la infraestructura vial, ¿no?, y dónde no la puedes hacer en forma definitiva. Gracias, presidente. Gracias, congresista Villanueva. Bueno,
no hemos podido instalar la sesión, en realidad porque de los 14 miembros que constituyen de manera de titulares esta comisión, 10 han estado ausentes, 6 de los cuales han enviado licencia para inasistir. Voy a dar cuenta de ese tema también a la presidencia del Congreso. Y de otro lado, creo que hay algunos elementos comunes que es importante tener en cuenta. Uno de ellos es que el fuero y competencias de esta comisión para tratar iniciativas legislativas que tienen que ver con afectación de territorios y de derechos de pueblos indígenas, creo que en eso podemos estar de acuerdo todos. Y en ese sentido vamos a expresar desde la presidencia de la comisión una vez más, lo hemos hecho varias veces verbalmente, lo haremos también otra vez por escrito, que eso pueda ocurrir en el momento en que se decretan las iniciativas legislativas a las comisiones, ¿no? En segundo lugar, es importante expresar, y en eso creo recoger las expresiones de los congresistas aquí presentes, que expresamos nuestra preocupación, nuestro reclamo por la ausencia de 3 ministros concernidos que han excusado su asistencia. Habla mucho del desinterés que hay en temas tan importantes como el tema de la salud de las poblaciones afectadas por mercurio. Habla también del desinterés, en todo caso, por decisiones que se toman sobre el territorio de pueblos indígenas en los cuales deberíamos escuchar su opinión. Entonces, creo que en todo caso, colegas, estaremos ya citando, espero que no haya ninguna situación de sobresalto más en relación a los derechos de los pueblos indígenas o del medio ambiente, para que en todo caso nos volvamos a citar ya de manera ordinaria en la instalación de la legislatura, a excepción de que pudiera, esperamos que no lo sea así, en una situación que pudiera meritar en materia ambiental o en materia de derechos ambientales y territoriales de pueblos indígenas a una sesión. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta sesión, la disposición para dialogar, y sin duda tendremos un fructífero debate que tenga que ver con las iniciativas legislativas sobre el hecho de que haya consulta previa legislativa en este Congreso, como existe, por ejemplo, en el Congreso colombiano, y que podamos agendar el tema de las iniciativas legislativas para la derogatoria de la Ley 3723. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Reiterarles el saludo de la Presidencia. Muchas gracias.